No me gustó el predicador que se puso detrás de mí en la fila en la que yo estaba parado. Sé lo que estás pensando. Se supone que debo agradar a todos, pero te diré que este individuo en particular me habían enviado a cumplir una tarea en particular. Mi esposa y yo, junto con otros, estábamos en el Congreso de la Juventud de Norteamérica, el evento que tuvo lugar en julio pasado. Y ella me había pedido que le trajera una taza de café antes de que comenzara el servicio. Así que estaba haciendo fila en uno de los puestos de allí, ocupado en mis propios asuntos, cuando él, desde atrás, comenzó la conversación. ¿Y de dónde eres, amigo? Y me di la vuelta y le dije, bueno, soy de Brownsville, Texas. ¿Y qué haces allí? Y fue entonces cuando dije, bueno, soy pastor de una iglesia. Soy el pastor de New Life Brownsville. Fue entonces cuando él empezó con su arenga. Empezó a hablar sobre cómo la iglesia está perdida, condenada al infierno, enferma de corazón. Resulta que desafortunadamente él es un evangelista y predica en diferentes iglesias cada fin de semana. Los voy a despertar, gruñó. Los cristianos están dormidos. No oran, no aman, no les importa. Con esa declaración adoptó su tono de predicador y comenzó a predicar con su cadencia y empezó a enumerar todas las cosas que estaban mal, todas las debilidades de la iglesia. La gente es demasiado perezosa, son demasiado ricos, demasiado consentidos, demasiado gordos espiritualmente. Las personas a nuestro alrededor están escuchando la conversación que está ocurriendo y estoy seguro de que para entonces mi cara ya empezaba a ponerse roja. Probablemente no debería haber dejado que me molestara, pero lo hizo. Soy de esas personas que nunca sabe qué decir en el momento. En ese momento en particular, cuando todo eso estaba sucediendo, me quedé sin palabras. Pero luego, después se me ocurren todas estas cosas geniales, estas grandes respuestas. Oh, ojalá hubiera dicho eso, ¿no? Ojalá hubiera respondido con esto otro. Y mientras trabajaba en esta lección, pasé un tiempo pensando en este caso en particular, en este individuo, este evangelista. Y esto es lo que me hubiera gustado decir, que la fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad de sus hijos. Verás, Dios es fiel incluso cuando tú y yo no lo somos. Cuando tú y yo tenemos miedo y nos falta valor, Dios no tiene miedo. Dios ha hecho historia usando a las personas a pesar de las personas. Si necesitáramos un ejemplo, creo que Juan capítulo 6 nos da uno. Es la alimentación de los 5,000. Es un milagro que está registrado en los 4 evangelios. ¿Por qué los 4 escritores pensaron que valía la pena repetirlo? Quizás conocían a algunos evangelistas o predicadores como el que estaba detrás de mí en la fila del café. Tal vez querían mostrar cómo Dios no se rinde incluso cuando su pueblo sí lo hace. Verás, en Juan 6, el día comienza con la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Si recuerdas, Juan el Bautista es primo hermano de Jesús. Y vemos que sin duda Jesús se siente perturbado al enterarse de esta noticia porque él y Juan tenían una relación ministerial juntos. Se entendían el uno al otro. Y así, mientras sigues leyendo, el capítulo 6 de Juan continúa con el regreso de los discípulos. Ellos habían estado en su viaje misionero. Recuerda, Jesús los había enviado dándoles poder sobre las enfermedades y sobre toda dolencia, imponerles las manos, orar por ellos, expulsar demonios y espíritus malignos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y los discípulos regresaron con gran gozo, testificando de todas las cosas que habían sucedido y acontecido en su viaje misionero. Y lo interesante es que, siguiendo a estos discípulos, hay unos 5,000 hombres junto con sus familias. Jesús intenta escabullirse, alejarse un poco de la multitud y cruzar el mar porque quiere estar solo, solo para encontrar una multitud esperándolo al otro lado. Jesús quiere un tiempo para llorar, tal vez en soledad por la muerte de su primo Juan el Bautista, pero en cambio está rodeado de gente. Quizá quería pasar un tiempo solo con sus discípulos, pero en cambio se encuentra en medio de una multitud.
Él quería tiempo para pensar, pero en cambio tiene personas a las que debe enfrentar. Y así, Jesús, siendo quien es, pasa tiempo enseñándoles. Y en el proceso de enseñarles descubre que hay una necesidad. Entonces se vuelve hacia Felipe y le pregunta, ¿dónde podemos comprar suficiente pan para que toda esta gente coma? Ahora bien, ¿cómo responde Felipe? Si lees el relato en el capítulo 6 de Juan, lamentablemente suena igual que ese predicador que conocí en la fila del café. Él conoce el problema, pero no tiene ni idea de cuál es la solución. De hecho, Juan capítulo 6, versículo 7, dice que todos tendríamos que trabajar un mes para comprar suficiente pan para que cada persona tenga un pedazo pequeño. Puede citar las estadísticas, pero no puede ver cómo ayudar. Él puede hacer los cálculos. Felipe puede empezar a contar y calcular cuántas personas hay en esa multitud, pero no puede encontrar la respuesta. Y aunque la respuesta a la oración está justo a su lado, ni siquiera ora. Igualmente inquietante es el silencio de los otros discípulos. Quizá te preguntes, bueno, ¿los otros discípulos eran optimistas? Leemos en el relato de Marcos que nadie vive en este lugar. Eso es lo que dijeron los discípulos. Estamos en un lugar desértico, ya es muy tarde. Despide a la gente para que puedan ir a los campos y a los pueblos de alrededor a comprarse algo de comer. Esa era la solución de los discípulos al problema. Sabes, a veces miramos a los discípulos y pensamos, Dios mío, solo un poco de fe. Si hubieran tenido solo un poco de fe, podrían haber acudido a Jesús. Tú puedes alimentarlos, Jesús. Ningún desafío es demasiado grande para ti. Nos enviaste con autoridad y poder. Y cuando salimos, vimos a los enfermos sanar y resucitamos a los muertos. Sabemos que puedes sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Sabemos que podrías alimentar a la multitud, pero eso no fue lo que dijeron. A los discípulos nunca se les ocurrió entregarle el problema a Jesús. Solo Andrés, el hermano de Pedro, tuvo ese pensamiento, pero incluso su fe era pequeña. En Juan capítulo 6, versículo 9, Andrés dice, aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero eso no es suficiente para tanta gente. Andrés al menos se acerca a Jesús con una idea, pero no viene con mucha fe. De hecho, sería difícil encontrar mucha fe en la colina ese día. Felipe, él era cínico. Andrés dudaba. Los otros discípulos, ellos eran negativos. El predicador que conocí se habría sentido como en casa con estos muchachos. Podría haberse unido a hablar de estos discípulos como si él fuera la iglesia. No lo son. No oran, son perezosos, no creen, ni siquiera están buscando una solución. Marcos nos diría que si están haciendo algo es decirle a Jesús qué hacer, despide a la gente. Así que podríamos decir, tal como ese evangelista me dijo, que creo que estos discípulos están condenados, enfermos de corazón, creo que están malcriados. Permítanme ser claro, solo por un momento déjenme decir algo con lo que sí estuve de acuerdo hasta cierto punto sobre la condición de la iglesia. La iglesia es débil. Cuando él habló sobre la condición de los santos y la salud de la iglesia, no discuto. Somos seres humanos. Eso es lo que compone la iglesia. La iglesia no es perfecta. Pero cuando empezó a proclamar que nos vamos al infierno en un carrito, no estoy de acuerdo con eso en absoluto. No estoy de acuerdo con eso. Simplemente creo que Dios es más grande que nuestras debilidades. Creo que son nuestras debilidades las que revelan cuán grande es Dios. De hecho, le dijo al apóstol Pablo, quien estaba luchando en ese momento, 2 Corintios 12, versículo 9, Dios le habló a Pablo y le dijo, cuando eres débil, mi poder se perfecciona en ti. La alimentación de los 5,000 es un ejemplo ideal. La escena responde a la pregunta, ¿qué hace Dios cuando sus hijos son débiles? Si Dios alguna vez necesitó una excusa para rendirse con las personas, la tenía justo ahí ese día cuando los discípulos decían, mándalos lejos, mándalos de regreso. Seguramente Dios va a desterrar a estos seguidores hasta que aprendan a creer, pero eso no es lo que hace Jesús.
Los discípulos están llenos de toda esta incredulidad, esta negatividad, esta duda. Y Jesús podría haber terminado con todo eso. Se lavó las manos, se las sacudió y dijo, he terminado. Pero eso no es lo que Él hace. Lo leemos aquí en Juan capítulo 6, versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios por ellos y se los dio a las personas que estaban sentadas allí. Hizo lo mismo con los peces, dando tanto como la gente quería. Cuando los discípulos no oraron, Jesús oró. Cuando los discípulos no vieron a Dios obrar, Jesús buscó a Dios y dio gracias a Dios. Cuando los discípulos eran débiles, Jesús era fuerte. Cuando los discípulos no tenían fe, Jesús tenía fe. Él dio gracias a Dios. ¿Para qué? ¿Qué bendijo Jesús y por qué dio gracias? ¿No fue la multitud? ¿Fue el cansancio? ¿Fueron los discípulos infieles? No. Dio gracias a Dios por la canasta de pan y dio gracias a Dios por el pescado. Y mira lo que hace Jesús a continuación. Mateo nos lo da en su escrito. Jesús partió el pan, se lo dio a sus seguidores, quienes lo repartieron al pueblo. En lugar de castigar a los discípulos, los emplea, los contrata. Les dice, vayan, repartan el pan que ni siquiera pidieron. Disfruten la respuesta a la oración que ni siquiera hicieron. Si Jesús hubiera actuado según la fe de sus discípulos, la multitud se habría quedado sin comer. Pero Jesús, Él no hizo eso. Verás, Dios es fiel con nosotros incluso cuando lo olvidamos. Las bendiciones de Dios se dan según las riquezas de su gracia, no según la profundidad de nuestra fe. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si no somos fieles, Él seguirá siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué es importante saber esto? Para que no pierdas la confianza. Mira a tu alrededor, seamos honestos. Hay más bocas que pan, hay más heridas que médicos, hay más personas que necesitan la verdad que quienes la dicen, y hay iglesias que sí están dormidas. Hay más iglesias dormidas que iglesias encendidas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos y nos marchamos? ¿Le decimos al mundo que no podemos ayudarlos? Eso era lo que los discípulos querían hacer ese día. ¿Deberíamos simplemente renunciar a la iglesia? Ese parecía ser el enfoque del evangelista que conocí. No, nunca. No nos rendimos. Miramos hacia arriba. Miramos hacia el Señor. Miramos hacia el Rey de la Gloria. Confiamos en Él. Creemos en Él. Nuestro optimismo no es superficial. No es hueco. Jesús ha demostrado ser digno. Ha demostrado que nunca falla. Aunque en nosotros no hay nada más que fracasos, Dios siempre es fiel. Probablemente nunca volveré a ver a ese predicador del pesimismo, pero quizá tú sí, o quizá conozcas a alguien como él. Y si lo haces, ¿le darías un mensaje de mi parte? Dios es fiel, aun cuando sus hijos no lo estén. Eso es lo que realmente hace a Dios, Dios. Bueno, espero que esta noche tengan un gran tiempo discutiendo, respondiendo las preguntas y simplemente interactuando entre ustedes. Quiero que vean a Dios en cada circunstancia. Incluso cuando tú y yo estamos en nuestro peor momento, Dios está en su mejor momento. Que tengan un excelente tiempo de conversación. Muchas gracias por ver y escuchar. Espero poder compartir otra lección contigo la próxima semana. Dios los bendiga.